y por último, pues es profesor en licenciatura en la UNIVA desde el 2007, desde el mes de enero. Eso es un poco de la trayectoria del maestro. Pues ya le cedo la palabra. Muchas gracias, Mitch. Muchas gracias, Julia. Pues encantado de estar aquí con todos ustedes en este conversatorio sobre la Agenda 2030 y en específico los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Pues es un honor para mí el haber sido invitado para hablar sobre este tema, que bueno, es un tema que nos atañe a todos, porque bueno, todos vivimos en este planeta y de alguna forma pues tenemos que estar enterados de pues cuáles son, digamos, las fortalezas y debilidades, ¿no?, que tenemos como planeta Tierra en este caso y sobre todo como sociedad internacional y sobre todo también, pues, qué podemos hacer, ¿no?, para contribuir, ¿no?, en la mejora de pues, de estas situaciones, ¿no?, que se presentan a veces como desafíos globales. Entonces, el hecho de que ustedes estén aquí en esta sesión como, digamos, de manera voluntaria, pues es también, pues, un reconocimiento a ustedes, ¿no?, de que les interesa el tema y espero que pueda dejarles algo. Voy a digamos, dividir esta charla en dos sesiones, en dos partes, perdón. La primera, pues, será una presentación que haga de una serie de diapositivas, como tratando de establecer todo el contexto de pues, este tema, ¿no?, de la Agenda 2030, tratando de enfocarme principalmente a cuáles son estos 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable y posteriormente, bueno, abriremos un espacio para preguntas y respuestas, ¿no?, en caso de que las haya. Entonces, nuevamente muchas gracias y voy a compartirles mi pantalla para iniciar con lo que es la presentación. Ok, ¿sí se puede ver? Julia, ¿me ayudas nomás para decirme si se puede? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, profe, Okay. se ve perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces el tema que vamos a desarrollar en esta sesión es precisamente el de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, una perspectiva actual. Para hablar de este tema es importante hacer primero que nada un recordatorio, un recuento histórico, ¿no? Establecer un marco de cómo fue que se pensó en este tipo de proyectos o de iniciativas que nos involucra a todos, ¿no? Entonces, debo de mencionar que en 1945, ¿sí? Prácticamente casi al terminar la Segunda Guerra Mundial, aún todavía estaba la guerra en Asia, ¿sí? Hasta que termina hasta agosto, pero en junio de 1945 se firma en San Francisco la Carta de las Naciones Unidas, estableciendo de manera oficial, como quien dice, este organismo internacional que todos conocemos, la ONU. Sin embargo, pues es un paso importante, ¿no?, para lograr la cooperación internacional que precisamente la falta de esta coordinación entre los países fue la que ocasionó las dos guerras mundiales, ¿no?, que presenciamos en el siglo XX, pero pues que como resultado de la segunda es que se piensa en crear este organismo que agrupe pues a la mayoría de los países para poder coordinarse, para poder atender juntos en lo posible de manera amigable, aunque no siempre se puede, los problemas que atañen al mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de 1945. Posteriormente, durante 44 años prácticamente, desde esa fecha, 1945, al final de la Guerra Fría, al final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1989, hablamos del periodo de la Guerra Fría. Sí, la Guerra Fría que, como quizá ustedes recuerden, en sus clases de historia, pues se caracterizó porque era un conflicto ideológico principalmente entre dos grandes potencias, ¿no? La Unión Soviética, que hoy prácticamente ya desapareció, con Rusia con su principal líder, y los Estados Unidos, ¿sí? Estas dos superpotencias, a su vez, lideraban a un grupo de países aliados que de alguna forma dividían al mundo, ¿no?, entre los que seguían al bloque ideológico comunista socialista y los que seguían al bloque ideológico más bien capitalista, ¿no?, que es el caso de Estados Unidos. Entonces, durante este periodo de la Guerra Fría se caracterizó principalmente por
la tensión entre estos dos grandes bandos, pero sobre todo los temas que preocupaban al mundo eran prácticamente dos, ¿no? El hecho de que no fuera ninguno de ellos a apretar el botón de las armas nucleares y pues con ello llevarnos a todos de paso, ¿no? En este conflicto, ¿no? Nuclear que afortunadamente se logró evitar, ¿no? En los momentos más tensos, aunque pues sigue vigente este peligro. Y el otro tema que de alguna forma también era de preocupación era el tema de la pobreza, ¿no? En ese tiempo se conocían o se reconocían a los países como primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, etcétera. Y el tercer mundo era precisamente todos estos países, México incluido, que pues estábamos en vías de desarrollo, ¿no? Tratando de sobrevivir, tratando de ir avanzando, de prosperar y demás. La mayoría de los países, quizá los que no estábamos ni ligados a los rusos o a los soviéticos ni a los americanos de manera muy directa, ¿no? Entonces, este periodo de 44 años fue precisamente eso, ¿no? Una época de conflictos ideológicos, pero en donde no había mucho más temas aparte de los que ya mencioné. Sin embargo, termina la Guerra Fría en el año 1989, noviembre 9, simbólicamente con la apertura del muro de Berlín, ¿sí? Y esta apertura del muro de Berlín nos lleva a un cambio de era, a un cambio de época que nosotros hoy comúnmente le conocemos como globalización. ¿Sí? La globalización, ¿por qué se caracteriza? Principalmente por la apertura de fronteras, ¿sí? Esta apertura de fronteras que permite el paso de mercancías, el paso de inversión extranjera en otros países, en otros mercados, el paso de personas, ¿sí? Entonces, esto aunado a las innovaciones tecnológicas en comunicación, en transferencias de información, etcétera, pues hace que vivamos en un país y en un mundo mucho más conectado y por lo tanto, pues también, pues que podamos compartir mucho más experiencias, mucho más información en todo sentido, ¿no? Entonces, esta globalización que vivimos, sobre todo iniciando la época, la década de los 90, pues se caracteriza no solamente por el fin de la ideología o el conflicto ideológico entre comunistas y capitalistas, sino que surgen, ahora sí que como hongos o como conejos, una serie de temas que a lo mejor ya existían antes, pero que antes no se les daba tanta importancia, ¿no? Entonces se empiezan a poner bajo la lupa en esta nueva década de 1990, ya para terminar con el siglo XX, se incrementan el número de temas, ¿no? A esto lo que se conoce como la agenda global. Ya no solamente es el hecho de pensar en que si se van a lanzar misiles nucleares o no, o los países del tercer mundo, sino que ya se empieza a hablar de mucho más migraciones, mucho más violaciones o protección de derechos humanos, el cambio climático con todos sus, digamos, efectos, los cambios culturales también que se dan con este tema del incremento del comercio exterior, etcétera. Entonces, aparte, bueno, de la inseguridad, ¿no? Por los grupos de crimen organizado, ya sea en forma de terroristas, narcotráfico, tráfico de personas, etcétera. Entonces, vemos que la globalización, si bien nos conectó de muchas formas y nos da oportunidades de, digamos, precisamente por esa interconexión, pues también vemos que nos representa mucho más desafíos, ¿no? Este mundo globalizado en el que vivimos. Entonces, en este sentido, y viendo pues, que era necesario tratar de controlar muchos de estos problemas de la agenda global, es que para el año 2000 se crea una iniciativa llamada los Objetivos del Milenio, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODMs, y precisamente pues fue una primera iniciativa a lo que hoy es, o un primer paso a lo que es la Agenda 2030, en el que pues los países se comprometen, ¿sí? Por lo menos los miembros de la ONU, que actualmente son 193 aproximadamente, se comprometen a cumplir una serie de objetivos. En ese tiempo se establecieron 8 objetivos y la meta era, o el plazo que se daban era 15 años, ¿sí? Desde 2000 al 2015. Entonces, fue 3 lustros, ¿sí? 15 años de intensas campañas de tratar de lograr esos objetivos. Y lo que más llama la atención fue que hubo mucho involucramiento de la sociedad.
¿sí? Se habló mucho de que eran problemas globales y que como mundo entero teníamos que tratar de solucionarlos, ¿no? Entonces, se crean muchas campañas. Aquí les estoy mostrando algunas imágenes, ¿no? De lo que se hacía para tratar de pues convencer a la gente, ¿no? De que tenían que unirse, ¿no? A lograr estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta campaña de Levántate contra la pobreza. Tenemos unos videos que, bueno, en este caso son solamente capturas de imágenes, screenshots, pero incluyen a personajes famosos como Zinedine Zidane, como los Tigres del Norte, vemos en la esquina de arriba, o Lenny Kravitz más abajo, o también se hacían libros en estilo manga, ¿no? Entonces la idea era tratar de llegarle a jóvenes, llegarle a niños, llegarle a la sociedad en general, a la sociedad mundial, para decirle, no, el problema es de todos, no dependemos de los gobiernos, o más bien no dejemos que los gobiernos traten de resolverlo, porque eso no va a suceder. Entonces todos tenemos que hacer nuestra parte, y por eso la idea era de involucrar a la gente en pues en este proyecto, ¿no? En esta iniciativa. Entonces pasan 15 años, se ve que el problema todavía tiene pues mucho que trabajarse, ¿sí? Que los problemas, digamos, se requiere de rediseñar este tema de los objetivos, y por lo tanto se crean un nuevo evento, ¿no? La cumbre del 2015 de la ONU, en donde hubo pues muchas personalidades, aparte de los líderes mundiales que se reunieron en Nueva York en septiembre del 2015, pues vemos, por ejemplo, a Malala, vemos al Papa Francisco, vemos a David Beckham, a Shakira, a Bono, el cantante de YouTube. Entonces, fueron también un esfuerzo en el que en esta reunión cumbre del 2015 se establecen ahora sí lo que es la Agenda 2030 y los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sustentable, que prácticamente son los 8 que ya existían, pero revisados, desglosados como para hacerlos más puntuales, menos generales, y tratar de esa manera pues enfocarse más en lo que es el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Entonces, la lógica es la misma, se tiene que atender a los problemas, los gobiernos tienen que firmar su compromiso, pero la sociedad tiene que hacerse también partícipe, ¿no? En tratar de lograr estos objetivos. Entonces, se crean los 17 objetivos. En un momento más voy a hablar de uno por uno. Sin embargo, bueno, a grandes rasgos son estos que se ven en pantalla, ¿no? El objetivo, o más bien la idea es 17 objetivos para transformar nuestro mundo. De hecho, hubo una campaña, ¿sí? Una pre-campaña, por decirlo de alguna manera, en donde se generó una encuesta a nivel mundial. De hecho allá en UNIVA también hubo varios alumnos, ¿no? Que estuvieron como voluntarios levantando estas encuestas, en donde se le preguntaba a la gente cuáles eran los temas que se debían incluir en esta nueva serie de objetivos. Ya habían pasado los 8 objetivos de los ODM, pero ¿qué era necesario incluir para que estuviera aquí en esta nueva serie, ¿no? O en este nuevo conjunto de objetivos, que son los 17 de la Agenda 2030. Y bueno, finalmente, pues estos son los que se eligieron precisamente porque tratan de abordar de manera integral pues todos los temas, ¿no? Tanto sociales como naturales, e incluso también de tipo empresarial, etcétera. Entonces, la idea es que estos 17 objetivos tienen metas, ¿sí? Cada objetivo tiene una meta, tiene una serie de metas en particular, aproximadamente entre 10 y 20 metas, que al mismo tiempo son indicadores, ¿sí? Por cuestiones de tiempo no voy a hablar de estas metas, son muchos números, son muchas estadísticas que a lo mejor nos van a confundir un poco, pero les comento que a grandes rasgos la lógica de esta campaña, de este proyecto de la Agenda 2030 es que se establecen los 17 objetivos, cada objetivo tiene unas metas que se tienen que cumplir, ¿sí? Les comento entre aproximadamente 10 y 15 o 20, y que de entrada en esta cumbre de la ONU del 2015, los gobiernos federales o los gobiernos centrales se comprometen a hacer todo lo posible por lograr el cumplimiento, ¿no? Entonces, no es que la ONU esté tratando de por sí sola de lograr todo, sino que cada gobierno se compromete a que su país va a hacer lo necesario para
tratar de alcanzar los indicadores o los objetivos, ¿no? Pero al mismo tiempo, cada gobierno pues es responsable de ver cómo hace para que tanto las ciudades, por ejemplo, gobiernos municipales o en el caso de México, gobiernos de los estados, hagan su parte y sobre todo también pues involucrar a la sociedad, ¿no? A la sociedad civil, que puede ser de manera personal como lo haríamos ustedes y yo, o a través de organizarse, ¿no? En asociaciones, ONGs, etcétera. Entonces, tenemos que los gobiernos tienen el compromiso de hacer su parte, la sociedad también, pues es más de tipo voluntario, pero existe esa idea, ¿no? De que se puede poner nuestro grano de arena para lograr los objetivos, pero es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, cuya delegación en México está precisamente en Ciudad de México, quienes se encargan de recabar los números, ¿sí? Ahora sí que se van concentrando todos los resultados que se van teniendo. Entonces, el PNU de México o el PNU de Chile, el PNU de Brasil o el PNU de Turquía son los que se encargan de ir recabando cómo van en cuestión de indicadores y eso se va también trasladando en este caso a la ONU, al órgano del Consejo Económico Social, que también es el encargado a nivel ONU de Nueva York, pues precisamente de monitorear y organizar esto, coordinarlo más bien. Y así es más o menos como se va tratando de ir monitoreando para ver cómo vamos, qué falta, qué se tiene que hacer, en qué rubros, etcétera, ¿no? Entonces, voy a explicar brevemente, voy a leer brevemente los 17 objetivos como están redactados, ¿no? El número 1 se refiere a la pobreza, pues es parte, ¿no? Quizá también era el número 1 dentro de los 8 objetivos de desarrollo del milenio que vimos hace rato, y es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, ¿sí? De entrada aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de desarrollo, ¿sí? Ya sea los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sustentable, cuando se habla de desarrollo, el desarrollo tiene tres elementos clave, ¿sí? Para que una persona o una sociedad más bien pueda considerarse desarrollada, necesita cubrir tres factores clave o tres aspectos clave. El primero, obviamente el ingreso per cápita, que no haya pobreza, es decir, que la mayoría de la gente tenga lo suficiente para vivir, y ellos y su familia. Número 2, que tengan acceso a la educación, que la gente pueda acceder a la educación y terminar por lo menos hasta la preparatoria, de ser posible. Y número 3, que haya acceso a la salud, que la esperanza de vida de la gente sea mayor de 75 años, que es el promedio mundial, principalmente porque el acceso a la salud es bueno. Entonces, cubriendo esos tres elementos clave o teniendo buenos indicadores en esos tres rubros, se habla de que es una sociedad desarrollada, un país desarrollado. Entonces, lo que se busca con estos objetivos es tratar de ir nivelando o mejorando la situación en muchos países, y sobre todo de los que más tienen a los que menos tienen, etcétera, ¿no? Entonces, la pobreza es el primero, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. El segundo, en este caso, es poner fin al hambre, ¿sí? Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la la agricultura sostenible. ¿Sí? Aquí, bueno, como vemos, ya se desglosa un poquito el tema de la pobreza con el tema del hambre, ya se considera como algo importante, ¿no? Atacarlo de manera específica. Entonces, bueno, la seguridad alimentaria incluye pues todo lo que se imagine, ¿no? Desde las cadenas de suministro, desde habilitar campos de cultivo, mejorar las oportunidades pues, de alimentos en las escuelas para los niños, sobre todo para temas de nutrición, en fin, son muchos factores, ¿no? Es un tema también muy integral. Y bueno, la idea es que mientras menos hambre haya, mientras más nutridos esté la gente, los niños sobre todo, pues habrá menos enfermedades, serán más capaces también de sacar adelante a sus familias, etc. El tercer objetivo es el de la salud y el bienestar, ¿sí? Y bueno, nos dice garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Entonces, la idea es esto, ¿no? Influir o buscar la manera en que no solamente haya acceso
a clínicas o a centros de salud, que haya acceso a medicinas, etcétera, sino que haya un bienestar generalizado para la sociedad. Entonces, como se imaginan, y esto aplica para todos los objetivos, habrá países en donde estén mucho mejor, habrá países en donde estén más carentes, habrá países en donde a lo mejor en unos puntos estamos bien, en otros mal, como México, que bueno, puede estar un poco más balanceada la cuestión, ¿sí? En algunos mejor que en otras. Hay países en donde todos están así como que los indicadores malos y otros en donde en general mejora, ¿no? Pero la idea es tratar de eso, ¿no? Que al final todas las sociedades en general, en este caso, tengan ese bienestar. Número 4, educación. Sí, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto también aquí compromete a los gobiernos a, pues a eso, a garantizar que haya acceso a escuelas para niños, para niñas, que puedan terminarlo, que puedan tener lo necesario para eso y pues todo lo que eso implica, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la educación es lo que también va a ayudar a las generaciones futuras a sacar adelante a sus sociedades. Número 5, tiene que ver con la igualdad de género. ¿Sí? Se trata de lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. ¿Sí? Entonces, aquí se da un enfoque especial a la igualdad de género. Dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, los 8 objetivos anteriores, se hablaba más que nada de la salud materna, ¿sí? Se hablaba de cuidar a las mujeres durante el embarazo, etcétera. Pero aquí, bueno, ya es un enfoque mucho más integral en donde se trata de apoyar que haya esta igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres, sobre todo en cuestiones de oportunidades, en cuestiones de salarios, en cuestiones pues, de todo tipo. Número 6. Tiene que ver con el agua limpia y saneamiento, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, ¿sí? A lo mejor nosotros somos muy afortunados en muchos aspectos, sobre todo los que vivimos aquí en Guadalajara o en muchas partes de México, porque simplemente abrimos la llave y tenemos acceso, ¿no? Pues este vital líquido, como se dice. Sin embargo, hay muchos países, sobre todo en África o en otras partes del mundo en donde las situaciones son muy diferentes y la gente tiene que caminar kilómetros para conseguir una cubeta de agua, ¿no? Entonces, son cuestiones que a lo mejor nosotros no las pasamos por alto o no las sabemos, etcétera. Y por eso se pretende, ¿no? Que también este tema del acceso al agua limpia al acceso al agua limpia y los procesos para sanearla estén al alcance de todos, ¿no? Aquí voy a abrir un paréntesis. No sé si ustedes, me imagino que sí, ¿no? Han escuchado hablar del Circo du Soleil. El Circo du Soleil fue creado por un canadiense llamado Guy Laliberté, ¿sí? Del área de Quebec, creo que es de Montreal. Y este personaje, bueno, este señor siempre fue muy activista. Él era pues un cirquero, ¿no? En su juventud. Y cuando crea el Circo du Soleil, pues tenía su labor social, ¿no? Él enseñaba a los niños de la calle también tenía una escuela para niños de la calle pues a también hacer sus malabares o meterlos al circo, etcétera, ¿no? Les daba oportunidad. Pero después este señor, pues como que ya había cumplido su sueño del circo, lo vende, ¿sí? Vendió pues todas sus acciones o parte de sus acciones del circo, ya deja de ser el sueño y él se dedica a hacer activismo. Tiene una ONG precisamente dedicada a tratar de llevarle agua limpia a todas sobre todo a las zonas, ¿no? Que más lo necesitan y que menos posibilidades tienen. Entonces es una forma también ahora sí que de aportar al mundo lo que le dio, ¿no? En su momento, o regresarle al mundo lo que le dio. Seguimos. Número 7, garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, ¿sí? Energía incluye, por ejemplo, pues sí, electricidad, obviamente, para que pueda haber productos
no productos, perdón, aparatos básicos, ¿no? Para hospitales, para escuelas, para casas, etcétera, ¿no? Para simplemente hacer la comida. Entonces, no todo el mundo tiene este acceso a energía, sobre todo hablando de países africanos. Gran parte de África no tiene acceso a energía, o sobre todo zonas de África, quizá no todos los países, pero zonas de África que no tienen acceso. Entonces, la idea es buscar la manera de que se haga este tipo de este tipo de acceso, ¿no? Asequible y no contaminante. Número 8, promover el trabajo, el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Y aquí también, este es uno de los que más llamó la atención con esta nueva serie de objetivos, que es el de tratar de garantizar empleo para todos, ¿sí? Hay zonas en donde, bueno, se carece mucho más de estas oportunidades, otras que son más privilegiadas, entonces la idea es buscar que todo el mundo tenga acceso a trabajo decente y que pueda permitirles lo necesario para vivir. Número 9, industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Resiliente significa que pueda salir adelante aparte de los problemas, ¿no? O sea, que si hay un desastre natural, terremoto, tsunami, inundaciones, etcétera, pueda rápidamente esta infraestructura volver a su capacidad anterior. A eso se refiere resilientes, que, bueno, aplica en este caso a algo físico, pero también puede aplicar a una persona, ¿no? Una persona resiliente es alguien que supera los problemas en base pues a una mentalidad para lograrlo, ¿no? Entonces, este tema de la innovación, la infraestructura y demás también es un tema importante. Ha habido incluso esfuerzos pues de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Sé de Facebook, pero no sé si otros como Google, otros de estos gigantes de la tecnología, han hecho esfuerzos por llevar Internet a zonas donde no la hay, pero de manera gratuita, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de este señor Elon Musk, de Tesla, él está con su empresa de aeroespacial, está poniendo satélites en diferentes partes del mundo, también como con esta idea de llevar acceso a donde no la hay, por lo menos eso es lo que se propone, ¿no? Número 10, reducción de las desigualdades, ¿sí? Reducir la desigualdad entre los países, en los países y entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de México, México tenemos unas regiones como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, sobre todo las últimas dos, Chiapas y Oaxaca, que tienen un índice de pobreza mucho más elevado que otras regiones como Nuevo León, quizá Jalisco, el Distrito Federal. Entonces, allí hay una desigualdad dentro de nuestro propio país. Sin embargo, si nos comparamos a México con Haití, por ejemplo, ahí hay una desigualdad también muy fuerte entre estos dos países. Entonces, lo que se busca es buscar la manera, perdón, la redundancia, de tratar de nivelar estas condiciones de vida de las sociedades para que no existan estas desigualdades en todas sus formas. Número 11, tiene que ver con las ciudades, la urbanización. Personalmente, bueno, es uno de los temas que más he trabajado yo, el tema de las ciudades, la cooperación entre las ciudades. Entonces, bueno, también es uno de los puntos que ya consideraba yo que era importante incluir, ¿no? En esta nueva serie de objetivos y precisamente el objetivo es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ¿Okay? Entonces, bueno, garantizar la calidad de vida de la gente que vive en ciudades, sobre todo considerando que una buena parte o más bien uno de los temas de esta nueva agenda global, de la globalización que mencionaba hace rato, es precisamente que la gente empieza a dejar de vivir en el campo por irse a las ciudades con todo lo que eso representa, ¿no? A veces no encontrar lo que se busca, a veces saturar las ciudades de gente, entonces eso lleva problemas por todos lados y es importante también, o se considera que este objetivo busque reducir esos problemas, ¿no? En los asentamientos urbanos. Número 12 tiene que ver con la producción y consumo responsables, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
¿sí? Y aquí también, bueno, se agregaría justas, ¿no? Por eso existe el comercio justo, no sé si han oído hablar de él, en donde lo que se busca es que los productores pues tengan realmente el precio o el valor, pues obtengan el valor de lo que producen, ¿no? Se ha criticado mucho que si un productor de café, por ejemplo, vende por decir un precio, ¿no? Su kilo de café en 5 pesos, pues el que lo vende en la tienda de almacén, llámese Walmart o llámese de otro, a lo mejor lo venden 50, ¿no? Entonces, obviamente hay una cadena que va considerando también sus ganancias, pero la idea es que se busque, ¿no? la justicia en este tema, pero también el hecho de consumir cuestiones que a lo mejor cuiden el medio ambiente, protejan en la producción a lo mejor que no se violen derechos humanos en las fábricas, no sé, todo lo que tiene que ver con lo que consumimos nosotros, pero que el proceso sea más justo, más benigno para todo el mundo, ¿no? A eso se refiere la producción y consumo responsable. El número 13 tiene que ver con el clima, ¿sí? Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, ¿ok? Creo que este es el tema de los que más hemos escuchado hablar últimamente, quizá en los últimos 5 o 10 años, y obviamente, pues quizá también sea el que más hemos escuchado en cuestión de acciones. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para mejorar, para combatir este cambio climático? Y bueno, nos proponen muchas cosas, ¿no? Cuidar el agua, no gastar la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Número 14, vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Sí, aquí, bueno, la idea es proteger, por ejemplo, toda la vida que hay pues, la flora y fauna en general, ¿no? Que hay a nivel, en los océanos sobre todo, ¿no? Mucho también se ha hablado, ¿no? Con estas campañas a lo mejor de ya no consumir popotes, pues mucho tiene que ver con todo lo que iba a parar al mar, tratando de proteger, ¿no? esta vida submarina. Los corales, por ejemplo, ¿no? Los arrecifes de coral, que también están como en riesgo, ¿no? En muchas zonas, precisamente por la gran cantidad de actividad humana que existe. Entonces, lo que se busca es darle su lugar a esta vida submarina y protegerla de la manera que sea posible. Número 15, vida de ecosistemas terrestres. Aquí, bueno, tiene que ver también con la naturaleza, pero ya es los bosques, por ejemplo, ¿sí? Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. ¿Sí? Entonces, tratar de proteger todo lo que tiene que ver con estos ecosistemas, porque, bueno, incluye obviamente árboles, incluye todo tipo de plantas, pero también animales que dependen mucho de estas cadenas pues de alimentos de todo tipo. Entonces es necesario protegerlo porque a fin de cuentas también si la naturaleza está bien, nosotros estamos bien. Número 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Entonces, en este caso, pues lo que se busca es que haya instituciones multilaterales, o sea, que no solamente sean los gobiernos, sino que haya grupos que coordinen, que apoyen, que promuevan todo este tema, ¿no? De la Agenda 2030, que estén sólidas y que, bueno, sean ahora sí que lo suficientemente capaces de lograr los objetivos, ¿no? A fin de cuentas, a través de la coordinación y de otras formas. Y bueno, también tiene que ver con el tema de la paz, obviamente. Y finalmente las alianzas, ¿no? Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, que incluye empresas, incluye sociedad civil, incluye gobiernos, y pues este es también una llamada, ¿no? Para que no trabajemos solos, sino que pues haya esta coordinación para lograr entre todos el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, de entrada, como ustedes imaginan, obviamente todo este tema de COVID-19 pues también viene a
no interrumpir, pero sí cambie pues un poco el panorama, ¿no? De lo que se está haciendo con el tema de los objetivos. A lo mejor en muchos casos se hace más lento, ¿no? La búsqueda, ¿no? de logro de los objetivos. En algunos casos afecta más que en otros, ¿sí? Entonces la ONU pues está haciendo su parte. Lo que ven a mano izquierda es un fragmento pues de la portada de un documento que sacaron en abril, en donde, bueno, son diferentes estrategias, ¿no? En donde se propone o se promueven acciones para tratar de salir adelante a pesar, o más bien en tiempos de COVID-19. Sobre todo en temas económicos, pero de eso a su vez también ayuda a lo social. Está el tema de las acciones que hace la gente, ¿sí? La sociedad civil. Tenemos dos ejemplos: Sustainable Development Goals, Action Campaign y My World Mexico. Estos ahorita les voy a mostrar unas páginas de internet, pero básicamente son iniciativas de la sociedad civil que no dependen de un gobierno en particular, que no dependen de la ONU. Sí están muy ligadas a la ONU porque, bueno, reciben de la ONU material, reciben ideas, reciben difusión, etcétera. Pero a grandes rasgos fueron creadas por la sociedad civil tratando de motivar a la gente, jóvenes, adultos mayores, etcétera, para que pues hagan su parte, ¿no? Entonces, en un momento más les muestro las páginas. Esta también es una idea muy, muy interesante y creo que, bueno, es la que todos debemos de tener a la mano. Se le llama 170 acciones diarias. De hecho, voy a ponerles ahorita en el chat la liga para que lo descarguen. Es un pequeño manual, como quien dice, un pequeño documento en PDF, pero que tiene acciones que podemos hacer ahora sí que como ciudadanos comunes y corrientes que no pertenecemos a ningún gobierno o a ningún tipo de autoridad como para influir digamos, de una manera más fuerte y más impactante en la sociedad, pero que como estudiantes, como profesores o como pues, miembros simplemente de una colonia, podemos hacer, y se le llama 170 acciones diarias, ¿no? Y están enfocadas a los 17 objetivos. Entonces, déjenme mostrarles las páginas. Este es el de Action Campaign, Sustainable Development Goals Action Campaign. Esta es una página, bueno, no recuerdo si está en varios idiomas o no, pero tiene muchas como recursos que ustedes pueden también usar con su comunidad, ¿no? Muchas ideas, tiene juegos que pueden descargar, tiene muchas, ahora sí que sugerencias en las que ustedes pueden también hacer algo en sus grupos de amigos, familia, colonia, etcétera. Aquí donde dice resources, por ejemplo, es donde tienen muchas cuestiones. Hay una sección muy interesante que es para películas en realidad virtual, ¿sí? Ustedes pueden ver las películas, simplemente compran estos aparatos para ver realidad virtual, visores de realidad virtual que valen como 150 pesos en Radio Shack, perdón por el comercial, pero ustedes ponen el teléfono en ese aparato y pueden ver la película en realidad virtual, ¿no? 360 grados, muy, muy interesante. Entonces son muchas cuestiones que se pueden hacer, muchas ideas, y la idea es precisamente eso, ¿no? Empoderar a la sociedad civil para que, pues, tomemos conciencia y veamos que todos podemos hacer algo. El otro que quería mostrarles es este de My World México. Este ya es un grupo mexicano que pertenece a My World en general. My World es mundial, pero pues esta es la versión o el grupo mexicano, ¿no? Y ustedes también pueden ver todo lo que hacen ellos, todo lo que tienen. Hay una aplicación también de los objetivos del milenio, este sí está ligada a la ONU, en donde ustedes pueden decir, bueno, yo voy a hacer esto, o yo hice esto, y ellos les dan promoción, ¿no? Entonces, incluso ustedes creo que pueden conectar con gente que esté también haciendo otro tipo de campañas y a su vez, pues hacer alianzas. Entonces, es a grandes rasgos la idea esto es que es un tema que nos atañe a todos y que todos también podemos hacer parte de lo que nos corresponde. Entonces, bueno, yo de mi parte eso es lo que quería platicarles, qué son los objetivos, cuál es la situación actual. Sí hay como que retrasos en cuestión de
de COVID-19, como les comentaba. Obviamente el tema de educación se ve un poco más retrasado, pero también se puede reforzar el tema de la innovación, ¿no? Para garantizar la educación a distancia, ¿no? De la gente. El tema del trabajo también tiene sus efectos. Digamos que viendo todo lo que la ONU dice, nos platica que sí ha habido, sobre todo me refiero a la página oficial de la ONU de los objetivos, nos platica que sí ha habido efectos, obviamente, pero que se están haciendo todas las labores posibles, tanto comprometiendo más a los gobiernos como sugiriendo a la sociedad civil qué hacer para pues sacar adelante estos objetivos, ¿no? Y nos quedan 10 años, son 10 años muy intensos de una década de acción, como le llaman ellos, en los que nos tenemos que poner las pilas, pues, entre todos para poder sacarlo, ¿no? Y, pues, yo agradezco mucho a la maestra Julia, a Michelle, que son también dos entusiastas de este tema de los objetivos, porque precisamente el hecho de promover este tipo de conversatorios donde hablemos del tema, pues es parte, ¿no? De lo que se puede hacer y pues agradecerles también a ustedes que se sumen, ¿no? A esto y que por lo menos quieran saber más para ver qué se puede hacer. Entonces, déjenme nomás dejar de compartir mi pantalla, si es que sé cómo hacerlo, y ponerles en el chat la liga para que puedan también descargar este PDF, ¿no? Que les comenté de las 170 acciones. Entonces, estoy abierto para preguntas. Sí, ya fíjate que ya tenemos por aquí. Michelle, ¿andas por acá todavía? Si no te ayudo a hacer las preguntas. Tenemos muchas preguntas, así que ahí te van. Bueno. A ver, en lo que vemos a Mitch, si anda por aquí. Mira, dice Sophie, ¿existe algún tipo de estudio o investigaciones sobre cuántos objetivos se han cumplido en los países? Sí, sí existen. Lo que pasa es que, como les comentaba, el PNUD, que es la agencia de la ONU que se encarga de promover el desarrollo, es también la que se encarga, esta agencia, de recabar la información que le va llegando de cómo van cada país, cada ciudad o cada sociedad. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Las ciudades, no todas las ciudades se comprometen de la misma manera. Hay ciudades que sí tienen una oficina dedicada al cumplimiento de los objetivos, hay ciudades que simplemente lo pasan por alto, porque bueno, tampoco es una obligación. Hay países igual, hay países que sí le dedican mucho más que otros. Entonces, a fin de cuentas, como es una suma de muchas acciones, muchas voluntades, quien se encarga en cada país de ir encontrando los resultados es el PNUD. Entonces, si tú quieres investigar eso, puedes irte a la página del PNUD en México o a la página oficial de la ONU de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y ahí vas a ver muchas estadísticas de cómo van en cuestión de hasta este momento, bueno, creo que se hace por año, ¿no? Cada corte, sí, considerando que empezamos en 2015, en 2016 es el primero, 17 y así, ¿no? Entonces, sí hay información estadística de eso, es a través del PNUD quien lo recaba, y se sacan informes también a nivel país, ¿no? En el caso de México, creo que también tiene un informe sobre cómo van los ODS en México, dependiendo del año, ¿no? En el que se consulte. Gracias, Francisco. También complementando, hay una app que se llama ODS en Acción. Exactamente. Y ahí también vienen, inclusive de tu zona, de Zapopan, tú puedes saber cuáles objetivos se está trabajando y cuál es el avance que ha tenido. Muy bien, muchas gracias. Dice Andrea, dice, ¿las metas van de acuerdo al tamaño o necesidad del país? No, Andrea, en general las metas son globales, ¿sí? Las metas son globales, todo mundo, digamos, sí se, ¿cómo te explico? Sí se considera obviamente la capacidad de un país, las carencias del país, etcétera. Digamos que al fin de cuentas lo que se va a trabajar es qué se logró a nivel mundial en cuanto a, no sé, reducir en un 20% tal cosa, ¿no? Por eso tienen que ser medibles
los objetivos. Entonces, en el caso de lo que sí es un hecho, es que a lo mejor en el caso de México estamos mucho más atrasados, a lo mejor en el tema, no sé, en educación, por ejemplo, que en otros, ¿no? A lo mejor en infraestructura estamos mejor, mientras que otro país puede estar al revés. Entonces, obviamente tienen más trabajo que hacer para lograr reducir ese 20%, ese 30% que se busca, ¿no? A eso creo que más o menos es la respuesta. Las metas para todos son las mismas, pero varía el tamaño del esfuerzo que se tiene que hacer en cada país para tratar de alcanzar ese objetivo, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, no lo mencioné, desafortunadamente la ONU no es un gobierno, ¿sí? La ONU no sanciona si cumples o no cumples las metas. Habrá países, y bueno, se me ocurre un Donald Trump, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene una percepción pues muy aislacionista, ¿no? Él realmente lo que llegó haciendo una vez que tomó posesión como presidente es salirse de muchos tratados internacionales porque pues él considera pues, que no son justos y que Estados Unidos merece mejor trato, cosas por el estilo. Entonces, si tenemos este tipo de mentalidades, que quizá no sea el único, pues a lo mejor se complica un poco más, ¿no? Sabiendo que tenemos que hacer un esfuerzo de todos los países para lograr los objetivos, pero pues, sí, no todo el mundo responde de la misma manera, precisamente porque no hay una sanción o sí, una pena pues por no cumplirlos, ¿no? Es más cuestión de voluntad, es más cuestión de sensibilizar a la gente, de mentalizarse, de que se tienen que hacer este tipo de cuestiones, porque a fin de cuentas pues es la casa de todos y las generaciones futuras pues necesitan también disfrutarla bien. Muy bien, lo cual me lleva a que hay otra pregunta también de Andrea que decía justamente eso, que si existe alguna penalización o castigo para los países que no cumplan las metas o no se acerquen a los números requeridos. No, mira, en ese sentido no. Obviamente sí hay castigos por otro tipo de cuestiones, ¿no? El hecho a lo mejor de contaminar, ¿no? Tenemos que uno de los objetivos pues es mejorar la vida marina y en ese caso no hay penalizaciones por no cumplirlas. Les comentaba que la ONU es un gobierno. La única facultad que tiene la ONU para sancionar es cuando se trata de impedir una intervención militar y que es, digamos, es una resolución del Consejo de Seguridad, ¿sí? Perdón que me meta en este rollo aparte, pero es la única situación, por ejemplo, si el Consejo de Seguridad le dice a un país, no tienes autorización de entrar con tu ejército a tal país, y lo hace, entonces el gobierno sí tiene responsabilidad y ahí entra como crimen internacional y puede ir a la Corte Internacional de Justicia. Pero en otros casos no, en otros casos como en el caso que nos atañe hoy, que son los objetivos, no hay ningún tipo de penalización. Son recomendaciones, son sugerencias, son compromisos que firman los países, pero también pues sabemos que a menos que seas Vladimir Putin, pero los presidentes cambian. A lo mejor el presidente Obama firmó algo muy comprometido, llega Donald Trump y ya no tiene el mismo compromiso, ¿no? Entonces, son situaciones también a las que se tienen que enfrentar. Por eso es importante, y bueno, lo mencionan estos personajes que yo les mencioné, que yo les comentaba en los videos, ¿no? Cuando ustedes ven a un deportista, a un cantante famoso, promoviendo los objetivos, dicen, es que no esperes que el gobierno lo haga, porque ellos no lo van a hacer, tenemos que ser nosotros ahora sí que la gente común, los ciudadanos, quienes vamos a quienes que tenemos que poner nuestra parte, ¿no? Y tampoco se pide, a lo mejor, dejar lo que estás haciendo por irte a ser misionero de los objetivos, ¿no? Por poner una palabra. Pero sí que desde lo que haces puedas poner tu grano de arena para contribuir a ese logro de los objetivos. Excelente, gracias. Tenemos otra pregunta que dice sobre la globalización en 2030, ¿seguirá siendo viable? La globalización en 2030. Bueno, este tema de la pandemia nos ha cambiado un poquito las perspectivas. Yo creo que sí va a ser viable, pero va a tener variantes, ¿no? Cuando en las primeras semanas de la pandemia, digo, hablando sobre todo ya
ya cuando se generalizó, ¿no? Hablando entre marzo, abril, mayo, sí se cuestionaba mucho, ¿no? De qué iba a pasar. Sobre todo porque teníamos dos principales acciones, ¿no? Que veíamos, ¿no? Hablando de los gobiernos, ¿no? Que es a lo que yo me enfoco. Teníamos los gobiernos que buscaban cerrar sus fronteras para evitar mayor, ahora sí que propagación y demás, y por lo tanto eso iba a generar, pues ahora sí que pérdidas en comercio internacional, etcétera, etcétera. Pero también estaban los que tenían una postura, no, es que tenemos que cooperar porque de esta forma vamos a ayudarnos a encontrar soluciones, etcétera. Entonces, sigue la moneda en el aire. Yo creo que ya estamos muy avanzados en el tema de la globalización, sobre todo el tema de la tecnología, el hecho de estar comunicados, de estar informándonos, etcétera. Creo que nos va a ayudar a seguir conectados. Sí habrá algunos cambios en las formas de pensar, pero a fin de cuentas, a lo mejor cambiará un poco la forma en cuestión de estar globalizados, pero no creo que se elimine del todo, ¿no? Ya no están ahora sí que los tiempos para pensar en encerrarnos otra vez, sobre todo por lo que ya hemos experimentado y que mucha gente del planeta depende pues de esta interdependencia, ¿no? Que existe entre las mismas sociedades. Excelente. Nos dicen, tu opinión sobre el outsourcing en México, ¿buena práctica o mala? Y sobre el caso reciente de Alemania respecto al escándalo de los migrantes de distintos países de Europa contagiados. Un país del primer mundo trabajando con manos de obra barata. ¿Es una estrategia de crecimiento para el país? Bueno, el tema del outsourcing yo creo que tiene que verse desde muchas perspectivas. Creo que el outsourcing es una práctica que viene haciéndose común desde hace mucho, sobre todo si se trata digamos, el outsourcing como delegar o contratar a terceras empresas para tratar de enfocarte tú a lo tuyo y dejarle a los que saben otro tipo de actividades, como por ejemplo los recursos humanos, ¿no? Hay empresas que prefieren que una empresa independiente se encargue de contratar a sus empleados y pagarles la nómina y demás, y otros, ellos enfocarse a lo suyo. Creo que es una práctica que se ha puesto muy, muy de moda. Está la maquila también, otro tipo de outsourcing. Obviamente, como todo, tiene sus prácticas buenas y sus prácticas malas, ¿no? Está el tema ético, en donde pues a lo mejor se explota mucho, ¿no? A la gente, que bueno, ligándolo con el tema alemán, que tampoco conozco mucho, no he leído mucho al respecto, una disculpa, pero creo que a fin de cuentas, no es que la práctica en sí sea negativa, sino la forma, la intención con la que se hace, los efectos que puede ocasionar sin que se tomen en conciencia sobre eso o sin que se pretenda, digamos, resolverlos. Es algo pues que a fin de cuentas es cuestionable, ¿sí? Alemania, digo, como imagen de país, creo que le va a afectar o le puede afectar, como ya también le afectó el tema Volkswagen, por ejemplo, que fue un tema independiente, pero más bien de una empresa privada, pero que a fin de cuentas representaba, ¿no? la ingeniería alemana amigable con la ecología y demás, y de repente resulta que estaban engañando a los filtros, ¿no? de contaminación para parecer más limpios, ¿no? Y no lo eran tanto. Entonces, son temas que le afectan al país, obviamente, pero a fin de cuentas también no podemos, ahora sí que satanizar, por decir algo, a todo el país o a todo el gobierno por prácticas que hacen a lo mejor empresas muy específicas o grupos muy específicos, ¿no? Ok, excelente. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿qué tanto atraso en el cumplimiento de estas metas hay con la llegada del COVID-19? Y esa sería la última pregunta que tenemos. Sí, mira, sí va a haber atraso. Va a haber atraso, pero también hay que tomar en cuenta que estamos en el primer tercio, ¿no? de este periodo de la Agenda 2030. Llevamos prácticamente 5 años, nos faltan 10. Va a haber atraso, pero hay que desmenuzar objetivo por objetivo, ¿sí? En el tema de pobreza, yo creo que sí va a haber atraso. En el tema de educación va a haber atraso. En el tema de empleo va a haber atraso.
En el tema de igualdad de género posiblemente también hay atraso, ¿no? Se habló mucho de esta violencia de género por los confinamientos, incremento pues en la violencia de género. Sin embargo, en temas como a lo mejor los que se refieren más a la naturaleza, no habrá tanto efecto, ¿no? O sea, quizás se tengan que seguir trabajando de la misma manera y no será tanto el retraso en este caso, ¿no? En otros temas como las ciudades, se tendrán que reconsiderar, ¿no?, las formas de hacer las cosas para que las ciudades sean más resilientes, como se dice, como es la palabra, pues para salir adelante, ¿no?, de los problemas. En el tema de la infraestructura y la innovación se ha avanzado por el tema de tratar de adaptarnos mejor a este cambio de la pandemia. Entonces, hay que ver puntualmente cada uno de ellos. A nivel social, a nivel salud, obviamente sí va a haber más atrasos, pero también, como dice la ONU, bueno, nos quedan 10 años para ver qué otras estrategias, para sacar más compromisos de los gobiernos, etcétera. Y bueno, aquí también haciendo otro paréntesis, pues en noviembre hay elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, veremos si tenemos otros 4 años del mismo presidente o cambia el presidente con otra perspectiva también más diplomática, más de colaboración con el mundo, y también eso puede llevarnos pues a ver las cosas de otra manera, aunque es solamente un actor, perdón, en el caso de Estados Unidos, pero a fin de cuentas pues sí influye mucho en lo que puede hacer y dejar de hacer la ONU. Excelente, Francisco. Muchas gracias. Mira, nos están diciendo, muy interesante tus respuestas. Muchas gracias. Entonces, bueno, te mandan felicitar. Gracias, dicen las personas que les contestaste las preguntas. Muy bien, pues entonces cerraremos este tema, no sin antes agradecerte y compartirte que por aquí tenemos tu constancia. ¿Sí se está viendo en pantalla? Sí, muchas gracias. Muy bien, a nombre de la Universidad del Valle de Atemajac, otorgamos la presente constancia a Francisco Javier Santana Villegas por haber impartido la conferencia Perspectiva Actual de la Agenda 2030 y los ODS con duración de 1 hora, y firma nuestra directora de plantel, la maestra Beatriz Echeveste García de Alba. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí. Muchas gracias, Julia, y puse mi correo en el chat también, por si quieren después más puntualmente escribirme, con mucho gusto les respondo. Excelente. Mitch tuvo un problemita de conectividad, pero por aquí nos está escuchando. También me pidió agradecerles a nombre de Enactus la presencia a esta sesión. Si alguien quiere participar, en Enactus desarrollamos proyectos alineados a los ODS. Entonces, bueno, por esto esta charla nos viene muy bien. Si alguien quiere participar, también aquí voy a dejar mi correo. Recuerden registrar su asistencia en la liga que les deje aquí para que les pueda llegar su constancia de participación. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Tenemos un curso de mural, ¿sale? Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Julia. Gracias a todos. De que a ustedes y gracias a todos por venir. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, gracias.